Bueno, pues hasta ahora hemos visto toda la teoría de probabilidad, ¿no? De variables aleatorias y eso. Y nosotros cuando apenas estamos aprendiendo teoría de probabilidad, y sobre todo, digamos, la gente en la vida diaria, piensa que algo que no es determinista, algo que es probabilista, em, básicamente pasa que cualquier cosa puede pasar. Ujú. De hecho, yo he tenido discusiones de estas con otros científicos, doctores, pero que no son matemáticos, y básicamente creen que algo aleatorio quiere decir que todo puede pasar todo el tiempo y hay que estar preocupados porque siempre te puede tocar la mala suerte de que algo feo pase, ¿no? Y eso no es cierto. Ajá. Cuando algo es aleatorio, pues sí, eso quiere decir que no hay una certeza al 100% de lo que va a pasar, pero eso no quiere decir que todo pueda pasar. Como ya vimos en las variables aleatorias, pues desde la definición de una variable aleatoria se ve que no todo es posible, ¿no? Pueden tener ciertos valores, pueden tener valores solo positivos, valores discretos, hasta cuando tienen todos los valores en R, pues pueden estar más concentradas sus probabilidades en cierto lugar, etcétera. Y eso provoca que cuando nosotros tenemos algo que depende de muchos eventos probabilistas, cuando tenemos muchos eventos probabilistas, ya las cosas se empiezan a comportar en la mayoría de los casos de forma determinista. Ajá, o sea, parece como si hubiera un orden, porque hay un orden, ajá, y ya no vemos que cualquier cosa puede pasar. Ajá, entonces, aun cuando tengamos algo probabilista, en la mayoría de los casos, cuando veamos por mucho tiempo o cuando repitamos esto varias veces, vamos a ver que esto ya no es probabilista, sino que sabemos exactamente lo que va a pasar. Ajá. Y esa es una razón por las cuales yo les decía que muchas veces nosotros podemos optar por tener un modelo probabilista en lugar de un modelo determinista. Que los modelos deterministas em, son muy rígidos. Ajá. Y tenemos que saber todo e implementar todo lo que sabemos. Y eso puede ser muy complicado y muy poco útil como tanto para análisis matemático, así a lápiz a papel, o para hacer simulaciones puede ser muy pesado para una computadora. Pero yo les decía, podemos simplemente ignorar ciertas cosas, aunque nosotros las conozcamos, las podemos ignorar, ponerlas como eventos aleatorios y concentrarnos en una sola cuestión. Y esto lo podemos hacer porque, como estoy diciendo, cuando ya tenemos muchos datos, mucho tiempo, muchas repeticiones, entonces las cosas ya no son deterministas, sino son muy fijas. Entonces, aun cuando nosotros nos olvidemos de todo eso y lo pongamos aleatorio, vamos a ver un resultado perfecto. Ajá. Y por eso la gente hace este tipo de modelos, porque podemos calcular con toda seguridad muchas cosas. Entonces, antes de empezar a ver cuáles son estos teoremas, implicaciones, de por qué las cosas se vuelven certeras ya después de cierto tiempo, vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a ver cómo se genera el orden a partir del desorden. Ajá. O sea, cómo algo probabilista empieza a tomar una forma específica cuando la vamos repitiendo. Y para esto vamos a ver hoy esto, el juego del caos. Entonces el juego se llama juego de caos, pero no es un juego, ¿no? Es una forma de visualizar ciertos conjuntos. Ajá. De una forma computacionalmente eficiente. Y esta forma eficiente, pues, es a través de números aleatorios. Entonces, fíjense, lo que nos va a salir es completamente contraintuitivo porque es muy fácil. De lo que se trata este juego es que nosotros vamos a generar una lista de puntos en R2. Ajá. O sea, puntitos en el espacio. Ujú. Entonces vamos a tener R0, R1, R2, R3, R4. Bueno, tal vez la forma no es tan apropiada. Vamos a tener un punto P0, un punto P1, un punto P2, un punto P3 y así. Todos en R2. Ajá. Vamos a empezar generando 1, el 0, y a partir del 0
vamos a ir generando los demás. Ajá. A esto se le llama, entre algunas otras nombres, se le llama recurrencia, porque lo definimos de forma recurrente. Es decir, el valor de un punto depende de los valores anteriores. Por eso se llama recurrencia. Después, como en unas 2 o 3 semanas, vamos a ver otro nombre y ya vamos a definir un poco más el análisis y la simulación de estos modelos de recurrencias. Pero por el momento simplemente piénsalo así. Es una lista de números y cada número tiene que ver con los anteriores. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular estos puntos en R2? Estos P0, P1, P2, P3, puntos en R2. Primero, dibujamos un triángulo equilátero y definimos sus vértices. Bueno, por dibujar, no quiero decir que vamos a dibujar los lados, sino simplemente vamos a dibujar los 3 puntos, A, B y C. De hecho, ni los vamos a dibujar, simplemente vamos a definir cuáles son. Ujú. Bueno, después de eso, tenemos que elegir un punto al azar dentro de este triángulo. Ujú. Entonces, ese punto al azar dentro del triángulo lo vamos a llamar R0. Y bueno, ya después vamos a hacer lo siguiente. Para calcular el siguiente punto de la secuencia, vamos a tomar el punto anterior. Ujú. Entonces aquí, para generar RI más 1, tomo RI. Ujú. Y después elijo un punto al azar uniforme en este conjunto. Ajá. O sea, con 1/3 de probabilidad voy a tomar el A, el vértice A, con 1/3 de probabilidad del B y con 1/3 de probabilidad del C. Ujú. Ok, entonces voy a elegir uno de esos de manera aleatoria. Y lo que voy a hacer es que el próximo punto va a ser el punto que está justamente a la mitad entre el punto anterior y el vértice aleatorio que nosotros tomamos. Ajá. Entonces, por ejemplo, ya nosotros definimos el R0 como un punto al azar dentro del triángulo. Ok, para generar el R1, tomaría de estos 3 un número aleatorio, uno de estos de manera aleatoria, uniforme completamente, y calculo la distancia media entre R0 y este vértice, y ese va a ser R1. Ahora, cuando ya tengo R1, para generar R2, otra vez vuelvo a elegir un punto aleatorio en este conjunto y calculo la distancia entre R1 y el punto que tomé aquí. Y así genero un montón de números. ¿Ok? Entonces, ahora antes de empezar, pues tengo que saber quiénes son los puntos ABC y cómo genero los números aleatorios dentro de un triángulo para tener el R0. Pues necesito elegir un punto al azar dentro del triángulo. Entonces vamos a hacer unas cuentitas para ver cómo se definen, cómo calcular todos estos valores. ¿Ok? Entonces vamos a regresar al cuaderno y vamos a hacer unas cuentitas sencillas. Ahora, antes de que regrese al pizarrón, digamos, em, ¿tienen alguna duda acerca de cómo se define este juego? ¿O quedó clarísimo? Ok, bueno, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a hacer las cuentitas y ya después regresamos a nuestro programa. Si no, nosotros puede ser que no entendamos bien de dónde vienen ciertos números, ciertos valores, pero ya. Ok. Entonces, primero, el juego del caos. Bueno, entonces me dicen que necesito un triángulo equilátero. Ahora este no es equilátero, pero imagínense que sí. Simplemente no lo dibujé bien. Pero supónganse que esto es equilátero. Bueno, ahora, para definir en cuáles son los puntos, el conjunto de puntos en R2 que puedo tomar de manera uniforme aleatoria, como el primer punto, pues necesito saber cuál es este conjunto de puntos dentro de este triángulo. Ahora nos dicen que puedo tomar un triángulo equilátero, el que sea,
Em, pero por simplicidad, como ya tenemos un generador aleatorio en todas las computadoras, entre 0 y 1, pues lo más útil sería entonces que este lado, el que está como horizontal, esté en el intervalo 0, 1 del eje X. Simplemente por simplicidad, pero ustedes lo pueden volver a programar y pueden tomar que cualquier lado sea cualquier línea, ¿no? Sería más difícil, pero como queremos hacernos la vida sencilla, pues vamos a hacer lo que sea más fácil. Entonces, voy a definir que estas dos aristas van a ser el 0, 0 y el 1, 0. Para que aquí X esté entre 0 y 1 y podamos usar nuestro generador de números aleatorios. Bueno, ahora recuerden que el triángulo es equilátero, ¿no? Entonces todos sus lados valen 1 porque, pues en específico, este vale 1. Todos tienen que ser iguales. Ok, ahora vamos a tomar los ángulos. Recuerden que todos los ángulos internos de un triángulo equilátero son iguales y todos tienen que sumar pi, ¿no? Entonces, pues obviamente, cada ángulo debe medir pi tercios, cada ángulo interior. Ajá, para que todos sean iguales y su suma de pi. Bueno, entonces, ¿qué necesitaríamos? Pues necesitamos saber quién es este punto de aquí arriba. Entonces, pues básicamente tenemos que saber cuál es su coordenada. Ahora, si mi dibujo estuviera bien hecho, como esto es un triángulo equilátero, pues entonces es perfectamente simétrico. Por lo que yo puedo dibujar una línea desde la arista, desde el vértice, perdón, hasta la línea de abajo. Y como debe ser simétrico, pues esta distancia de aquí debe ser un medio. Ujú, porque debe estar perfectamente a la mitad. Entonces ya sabemos aquí que su primera entrada es un medio. Ujú, porque su coordenada X debe ser exactamente, debe caer en medio de, de la parte de abajo. Bueno, y lo único que necesitaríamos sería la altura, ¿no? Entonces vamos a poner H, la altura. Bueno, pero esto ya es muy fácil, ¿no? Porque, ay, a ver, alguien entró. Em, ¿Por qué? Porque puedo usar trigonometría, ¿no? Si yo dibujé este triángulo así, pues esto es un ángulo recto, ¿no? Entonces puedo usar trigonometría para cualquier triángulo con ángulos rectos. Y ya, pues entonces usamos que el seno de pi tercios es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Entonces, pues esto es h. Pues simplemente h es el seno de pi tercios. ¿Cuál es el seno de pi tercios? Pues debe ser raíz de 3 sobre 2. Ujú. Vamos a ver si sí es cierto que es raíz de 3 sobre 2. Digo, yo lo hice así porque ya me lo sé de memoria. He hecho muchos de estos triángulos en mi vida para aplicaciones de biología. Pero vamos a comprobar que así es. Podemos usar el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces el teorema de Pitágoras que me dice que la hipotenusa al cuadrado debe ser igual a h cuadrada más un cuarto. Ujú. Entonces tenemos que h cuadrada es 1 menos un cuarto. Estos son 3 cuartos. Y h entonces es raíz de 3 sobre 2. Entonces sí está bien, ¿no? Sí me acordé bien de qué es esto. Bueno, pues entonces aquí debe ser, las coordenadas de esta arista debe ser raíz de 3 sobre 2. Ok, entonces ya sé cómo se definen las aristas de mi triángulo. Entonces ya sé A, B y C, ¿no? Digamos, podemos decir que esto es A, esto es B y esto es C, pero da igual. Bueno, ¿cómo les llame? Da igual cómo les llame. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es
ver cómo voy a generar los números aleatorios dentro del triángulo equilátero. Bueno, pues fíjense que lo que podría yo hacer es dibujar el triángulo. Uy, cada vez me quedan más feos mis triángulos equiláteros. Ok, este me quedó más bonito. Entonces, lo que podría hacer es dibujar este triángulo equilátero dentro de una caja. O sea, de un rectángulo. Entonces, ¿cómo va a ser mi rectángulo? Pues voy a hacer que toque al triángulo justamente, shit, justamente uy, ya no quiere. Justamente en sus vértices. Uf, está bien feo esto. Así, ¿ok? Entonces voy a definir un cuadrado de esta forma. Entonces ya sé que la base de este triángulo tiene longitud 1 y la altura de este triángulo es raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Bueno, pero entonces la idea sería, voy a generar dos números aleatorios. Entonces X va a ser un número aleatorio que voy a definir de manera uniforme en el intervalo 0, 1. Ajá, uniforme continuo. Puedes tener cualquier valor entre 0 y 1. Y ahora, pues lo dibujo como una caja, porque ahora la idea es definir una Y uniforme también en intervalo 0, raíz de 3 sobre 2. Ujú. Pero esto me genera todos los puntos aquí. Y a mí me interesan solo los que están aquí adentro del triángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que a partir de estos dos generar un, un número uniforme en el interior del triángulo? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es ver quiénes son estas rectas. Ajá, o sea, tomar esto como funciones, como como una función lineal, y esta también, para acotar el área debajo del triángulo. Entonces vamos a llamarle a esta función y1 y esta función y2, o sea, cada uno de los lados de arriba del triángulo. Bueno, entonces son rectas, entonces sé que y1 es igual a m1x más b1 y y2 es igual a m2x más b2. Bueno, entonces, pues, y ya tenemos cuáles son las coordenadas de todos los puntos, ¿no? 0, 0, 1, 0 y un medio raíz de 3 sobre 2. Bueno, pues entonces vamos a sustituir. Cuando x vale 0, y debe valer 0 para el y1, ¿no? Entonces de aquí tengo 0 igual a b1, pues ya, ¿no? b1 debe ser 0. Y ahora, cuando x vale un medio, esto debe valer raíz de 3 sobre 2. Entonces tengo que raíz de 3 sobre 2 debe ser igual a m1 por un medio. Y puedo multiplicar por los dos lados por 2, entonces tengo que m1 es raíz de 3. Okay, entonces ya sé cuál es la función y1, que me acota por ahí mis valores. Bueno, esa estuvo fácil porque es esta de aquí, pero ahora falta la otra. Entonces, cuando x vale 1, la función debe valer 0 para y2. Entonces 0 debe ser igual a m2 más b2. Entonces tenemos que m2 debe ser igual a menos b2. Ok. Entonces nos queda y2 es igual a b2x, no, menos b2x más b2. Ok. Y ahora, cuando x vale un medio, debe valer raíz de 3 sobre 2.
Entonces, raíz de 3 sobre 2 es igual a menos B2 por 1/2 más B2. B2 menos B2 entre 2 es B2 entre 2. Y entonces tenemos que B2 es igual a raíz de 3. Y por lo tanto, M2 es igual a menos raíz de 3. Entonces ya tenemos las dos funciones, ¿no? Tenemos Y1 es igual a raíz de 3x. Y2 es igual a raíz de 3 por 1 menos x. ¿Ok? Bueno, ahora que ya tenemos nuestras dos rectas, ¿cómo hacemos para generar nuestros números aleatorios dentro de esto? Em, a partir de estos números aleatorios. ¿Tienen alguna idea de cómo hacer eso? A partir de esta X mayúscula y Y mayúscula, generar solamente puntos dentro del triángulo, sabiendo que estas líneas están dadas por estas funciones. ¿Integral? No. No, eso sería muy, o sea, sí, pero sería muchísimo más complicado, sería overkill. Ajá, y queremos la cosa más simple posible, la más simple. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, para la computadora calcular una integral es difícil, pero geométricamente es muy, muy sencillo. Fíjense que Y1, Y es la altura de un punto y X es, digamos, qué tan a la izquierda o a la derecha está. Y necesitamos saber que están acotados por estas funciones. Entonces, ¿qué se les ocurre? Si ya sabemos cuál es la altura máxima que deben tener nuestros puntos. ¿No? Elijo a alguien al azar. Ajá, los puntos de X y de Y que cumplan que sean menores a Y1 y Y2. Muy bien, Alisa. Carlos. No, justamente Alison está bien. Ujú. O sea, ya tenemos una forma de relacionar a X con Y. Entonces, lo que podemos hacer, pues es lo siguiente, como bien dijo Alison. Pues uno, puedo generar X uniforme de esta forma. Ujú. Entonces, lo primero que voy a hacer. X uniforme en el intervalo 0. Ahora, tengo que generar Y, pero Y no puede ser, y le voy a generar uniforme también, pero no voy a tomar cualquier Y, o más bien voy a rechazar Y's que no sean como a mí me gusten. Ujú. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar Y lo acepto solo si pasa ¿qué? Solo si pasa que la altura de Y está por debajo de estas dos líneas. Tiene que estar por debajo de las dos. Ajá. ¿Por qué? Porque si estuviera por arriba de esta línea, pues estaría por aquí. Ajá. Entonces, pues no cumple con estar en el triángulo. Si estás sobre esta línea, pues estaría por aquí. Entonces, tiene que cumplir que esté por debajo de las dos. Ujú. Entonces, voy a aceptar ese número si Y, la altura, va a ser menor a raíz de 3 por X. Ujú. Y al mismo tiempo, si este número aleatorio Y es menor a la raíz de 3 por 1 menos X, donde X mayúscula es el número aleatorio de X. Este.
Ajá, o sea, esta X es la misma X. Ajá, entonces simplemente me fijo, ya generé en qué posición en X va a estar, ya sé aquí dónde va a estar, entonces ya sé que está por aquí, por ejemplo. Y ahora checo si el número Y que generé, si está aquí. Si está aquí, no lo acepto. Sé que no está aquí porque automáticamente está sobre Y1. Entonces esto no se cumple. Necesito que estas dos cosas se cumplan al mismo tiempo. Y ahora 3, si no, entonces genero otro número y repito. Ujú. Sí, por supuesto que sí. Sí, sí implica que esté... no, a ver, esperen. Esté por debajo de la una no implica. Ajá, ahora sí. O sea, si nosotros estamos... a ver, esto es lo que quiero decir que también se me dificulta un poquito. Tienen que ustedes pensar como una computadora. Ajá. Eso es lo que les trato de enseñar con esta clase. Enseñar como pensar como una computadora. Entonces, a la computadora le tienen que quedar todo digerido. Ujú. Por supuesto, nosotros vemos esta línea y si está debajo de esta línea, como estamos restringidos a este cuadrito verde, pues automáticamente sabemos que está debajo de todo, ¿no? Porque solamente si estuviera debajo de esta línea, pero no de esta, solo pasaría si estuviera por aquí. Ujú. Y no podemos por este cuadro. Pero eso es lógica de persona. Ajá. La lógica de la computadora es diferente. Ujú. La computadora no sabe a priori que estamos restringidos a este cuadro. Entonces le tenemos que dar una condición que siempre funcione. Ajá, que no importa si está por aquí o si está por acá, que siempre contenga todas las posibilidades. Ajá. Entonces, por eso le pongo que al mismo tiempo cumpla con las dos. Ajá. Por si cualquier cosa pasa, si mi número aleatorio no lo definí bien o lo que sea, de todas formas esté aquí. Ajá, y que la computadora no tenga nada de duda, no tenga absolutamente duda de qué es lo que tiene que ser. Ujú. Bueno, pues entonces, ok, pues eso hago. Primero genero X, veo dónde cae y veo si cumple con estar abajo de aquí o abajo y abajo de acá. Ujú. Y ya, repito hasta que tenga todos mis valores aleatorios. Y ya con esto, ya puedo definir el programa, ¿no? Entonces, ¿les parece que nos pasemos al código? Ahora sí, donde vamos a usar esto. Nada más recuerden que estas rectas están dadas por raíz de 3 por x y 1 menos x. Pero es todo lo que necesitamos. ¿Ok? Entonces me voy a pasar a Python. Ok. Bueno, entonces creo que no pueden ver bien. Entonces lo voy a hacer grande. Ok. Bueno, primero, en este programa solo necesitamos graficar porque quiero saber dónde están los puntos que generé. Y solamente voy a necesitar NumPy. Ajá, porque lo único que necesito son números aleatorios uniformes. Ya habíamos visto que la librería NumPy tiene todos los generadores uniformes. Ujú. Si quisiéramos un generador aleatorio más exótico, como binomial o algo, pues sí necesitaríamos SciPy Stats. Pero en este caso solo necesitamos uniformes, entonces solo pongo la NumPy. Bueno, entonces recuerden las reglas del juego. Tengo mis 3 vértices. Primero genero un punto dentro del triángulo y después para los demás puntos simplemente veo la distancia entre el punto anterior y un vértice que elijo de forma aleatoria y el punto medio entre esos dos va a ser el nuevo punto. Entonces, pues por simplicidad defino una función que me calcule el punto medio entre los dos, entre dos puntos. Entonces, fíjense, esta función toma
dos puntos en R2, o sea, dos vectores, y calcula cuáles son sus coordenadas del punto medio, XM y YM, y regresa a los dos. Ajá. Entonces, el punto medio es simplemente como el promedio de ambos, ¿no? Entonces, la coordenada X del primer punto más la coordenada X del segundo entre 2. Y la coordenada Y a la mitad es la coordenada Y del primero más la coordenada Y del segundo entre 2. ¿Ok? Entonces es bastante simple. Ajá, pura aritmética. Bueno, y ahora sí, vamos a hacer la función que nos va a generar nuestra lista de puntos. ¿Ok? Va a necesitar un solo parámetro y este solo parámetro es el número de veces que quiero repetir o del número de puntos que quiero que haga. Ujú. Entonces, primero los vértices. Ujú. A es el 0, 0, B es el 1, 0. Recuerden que puede ser cualquiera, pero yo tomé estos por simplicidad. Y C es un medio raíz de 3 sobre 2. Ajá, eso ya lo habíamos visto. Bueno, ahora, para que sea más fácil usar estos vértices, porque recuerden que yo tengo que, ¿cómo se dice? Agarrar de manera aleatoria una de estos tres. Y es más fácil trabajar con números que trabajar con A, B y C. Entonces lo que voy a hacer va a ser una como matriz, ajá, una lista de 3 por 2. Ajá. Entonces simplemente me crea un array de ceros de tamaño 3 por 2. 3 por 2. Entonces ahí, en cada fila, voy a poner, como tiene 3 filas, voy a poner cada uno A, B y C. Y en las dos columnas, pues voy a poner la componente X y la componente Y de cada uno. Entonces vean, en la primera fila pongo A, en la segunda fila B y en la tercera fila C. Bueno, entonces esos son mis vértices. Ujú. Ahora tengo que poner las coordenadas, tengo que generar las coordenadas X y las coordenadas Y de todos los puntos de la sucesión. Entonces aquí otra vez hago un array de longitud n, porque quiero n elementos, ¿no? Es lo que le puse aquí. Bueno, ok. Ahora sí, primero generamos nuestro primer punto, el 0. Ujú. Entonces es lo que les decía. Primero, para el primero, genero un número uniforme entre 0 y 1. Y luego genero un y uniforme entre 0 y raíz de 3 sobre 2, que es la altura del triángulo. Ahora recuerden que el while es un loop, ajá, un ciclo que siempre se va a repetir siempre y cuando se cumpla lo que está dentro de los paréntesis del while. Ujú. Entonces, ¿cuándo se va a repetir lo que está dentro del ciclo? Pues siempre que y sea mayor a raíz de 3 por x, que era nuestra primera línea, o sea mayor a raíz de 3 por 1 menos x. Ujú. Bueno, entonces siempre que esto pase con y, pues voy a generar otra vez un número aleatorio. Fíjense que tengo que generarlo dos veces porque le tengo que dar el valor inicial. Antes de entrar al while, va a checar si se cumple esta condición. Si de entrada este número aleatorio ya está debajo de estas dos rectas, no va a entrar al while. Ajá, no lo va a hacer porque no se cumple la condición. Entonces, por eso lo tengo que hacer primero para ver si entra al ciclo. Y dentro del ciclo tengo que hacerlo otra vez para que me genere un nuevo número aleatorio. Y ver si ahora sí cumple con lo que queremos. Y bueno, pues al final le digo, la primera coordenada X de la secuencia, pues es esta que generé. Y la primera coordenada Y de la secuencia es la primera que ya me aseguré por este while, que cumpliera con que está debajo de estas dos rectas. Ujú. Y ya, por fin, ahora sí el juego, de verdad, ¿no? Entonces, para todos los números del 1 al n, ¿por qué del 1 al n? Porque el 0, fíjense que x vas y y vas tienen n elementos, ¿no? Y de esos n,
ya definí el 0, que es este uniforme dentro del triángulo. Ok, entonces ahora desde el 1, no desde el 0, desde el 1 porque el 0 ya está. Entonces, primero elijo cuál de los 3 vértices voy a usar. Y les digo que es más fácil con números que con letras. Entonces, simplemente genero un número aleatorio entero. Ajá, un número aleatorio entero entre 0 y 3, porque tengo 3 vectores. Ujú. Bueno, entonces con eso ya sé cuál elegí, ¿no? Y ahora sí, ¿cuál es la coordenada y x y y del nuevo punto? Pues es el punto medio. Recuerden que esta es la función esta de arriba, que me calculaba el punto medio. Entonces, el punto medio ¿entre quiénes? Entre el vértice que elegí aleatoriamente. Ajá, aquí está, este fue el que elegí aleatoriamente, entre 0 y 3. Y vertex es esta lista de vértices, ¿no? Donde puse A, B y C. Entonces, el punto medio entre el vértice que elegí aleatoriamente y el punto anterior, ¿no? Pero el punto anterior está definido por sus componentes X y Y que están en diferentes vectores. Entonces, simplemente hago un vector con esos valores X y valores Y del punto anterior. ¿Ok? Y lo que va a sacar esta función, pues es esto, las listas de las coordenadas X y las listas de las coordenadas Y. Entonces vamos a evaluar todo esto. Ok, ahí está. Y vamos a ver qué pasa. Ajá. Esto lo puse ahorita, entonces no sé si funcione bien. Em, Vamos a ponerle aquí uno, a ver qué pasa. Ajá, y vamos a generar poquitos y vamos a ver, vamos a ir viendo si se ve algo. Entonces ahorita voy a generar 10 nada más. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando genero 10 números aleatorios? Ahí está bien enorme. Entonces no se ve nada. Dejen bajo esto. Ok, ¿qué hace? Que bueno, no expliqué bien qué hace esto. Entonces, PyPlot, esto es PyPlot, Figure, lo que hace es que les dice de qué tamaño quieren su gráfica. Entonces, fixed size, pues tamaño. Tamaño en X, tamaño en Y. Ujú. DPI es dots per inch, puntos por pulgada, entonces la resolución, 300 de resolución. Esto lo pueden cambiar como ustedes quieran para que se vea bonita, ¿no? Es nada más estético. Luego aquí le digo que el vector X y el vector Y va a estar dado por esta función del juego, ¿no? Y que me genere 10 puntos. Aquí voy a graficar. Scatter es la gráfica de puntos, ¿no? No quiero líneas que estén uniendo a los puntos, sino solamente quiero los puntitos. Le tengo que dar las coordenadas X de los puntos y las coordenadas Y de los puntos. Por eso la función la dividí para que me diera lista de X y lista de Y, porque para scatter necesita la lista en X y la lista de Y. Ajá. Luego marker me dice de qué forma quiero representar a los puntos y O quiere decir bolitas. Y S me dice de qué tamaño quiero a esos puntos. Entonces déjenme hacer esto más chico porque sigue estando enorme. Eh, les digo que no lo probé antes, entonces por eso estoy aquí como, a ver, viendo qué pasa. Ah, ya. Entonces ahora sí ya se ve. Ujú. Déjenme poner esto como 0.1, a ver qué tal. Siguen estando grandes. Quiero que sean casi puntos. Uf, nada más los hace como claritos. Bueno, pues ahí más o menos se ven, ¿no? Entonces con 10 puntos, pues no se ve, nada más se ven ahí como números aleatorios. Puntos aleatorios en el plano, dentro de un triángulo. Entonces lo que les digo, cuando nosotros tenemos poquitos números aleatorios, pues todo es como desorden, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa si yo le sigo aumentando aquí números, o sea, cuántos números quiero sacarle al juego. Pues vamos a ver con 100.
Fíjense cómo ya va saliendo, ya se va distinguiendo algo. Vamos a ponerle otro 0. Ujú. Y ahora sí, ¿qué forma es la que se está haciendo? Y fíjense cómo, mientras más números aleatorios, pero mientras más, pues sí, no son números aleatorios, genero, ya no va siendo aleatorio lo que está haciendo, ¿no? Exactamente, exactamente. El triángulo de Sierpinski. Ujú, ujú. Entonces, aun cuando todo es aleatorio, el vértice que hago, el, el punto interior del triángulo que genero y todo, ya después no es nada aleatorio. Ujú. En este caso, los puntos siempre, eh, independientemente del punto inicial que elija, siempre empiezan a caer en el triángulo porque decimos que el triángulo es un atractor. Ujú. Entonces, esto no lo han visto porque no han visto sistemas dinámicos, pero cuando tenemos algo que cambia en el tiempo, en este caso el tiempo discreto, eh, puede ser que nos acerquemos a un valor o a un conjunto de valores. Ajá. Y eso es un atractor. No importa dónde empiece, siempre vas a caer en el mismo lugar. Y en este caso, este es el atractor, el triángulo de Sierpinski. Ahora, este triángulo es un fractal, como ustedes ya dijeron. Entonces, a los atractores que son fractales les llama atractor extraño. Ajá. Y así se define. Bueno, es una de las formas de definir el caos, que sus atractores son fractales. Y por eso se llama juego del caos, porque la solución es caótica, ¿no? Porque está atraída por un atractor fractal. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que quería hacerles ver aquí es cómo, a partir de algo que es completamente aleatorio, llegamos a algo que no es aleatorio. Ujú. Simplemente por hacerlo varias veces. Ujú. Bueno, entonces, ¿hasta ahí todo bien? ¿Me puedo pasar al pizarrón? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a, bueno, lo que a nosotros nos interesaría es saber qué tipo de cantidades no aleatorias podemos nosotros obtener a partir de un número, de números aleatorios, ¿no? De variables aleatorias. Bueno, pues hay muchas, ¿no? Números, por ejemplo, la propia probabilidad es un número y lo podemos sacar a partir de la interpretación frecuentista, ¿no? Recuerden que hace muchas clases yo les había hablado de la interpretación frecuentista de la probabilidad. La interpretación frecuentista decía que la frecuencia con la cual iba a salir un resultado aleatorio iba a ser igual a la probabilidad. Ajá. Cuando repito el mismo experimento aleatorio, em, un número muy, muy grande de veces. Por ejemplo, si yo tomo águila o sol, yo sé que la probabilidad de águila es un medio y de sol es un medio. Entonces, idealmente, em, si yo tiro una moneda, no sé, 800 millones de veces, pues aproximadamente la mitad de esas 800 millones de veces vamos a sacar sol y la mitad de esas veces águila, ¿no? Por eso digo, la frecuencia es igual a la probabilidad cuando n tiende a infinito. Ujú. Es la interpretación frecuentista. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es tratar de aproximar probabilidades, que son números, a partir de qué tan frecuentemente sale em, cierto valor. Bueno, entonces esa es una y de hecho ya la hicimos. La hicimos cuando vimos
variables aleatorias que yo genero un histograma. Hacer un histograma necesita muchos números y con esos recuerden que yo hice una gráfica y vi la altura de las barras y las alturas de las barras tienen que ser la probabilidad porque justamente estaba viendo la frecuencia con la que cada em, resultado salía. Entonces eso ya lo hicimos y lo conocemos perfectamente. Ujú. Pero hay otra cosa em, que también podemos sacar de los números aleatorios, que no es aleatorio, y es el valor esperado. Ujú. Ahora hay muchas formas de denotar el valor esperado. Los matemáticos generalmente lo ponen como EX. Pero esta notación no me gusta porque hay que poner una E, hay que poner em, corchetes y cargar es a veces se hace muy complicado, sobre todo cuando encadenamos diferentes valores esperados. Entonces ahí me gusta más el de los físicos, que simplemente así, con unos em, paréntesis triangulares. No tenemos que tener la E ahí estorbando siempre, que además se puede confundir con alguna otra función o variable que ustedes estén usando. Entonces, el valor esperado, ¿cómo se define? Pues en el caso discreto es la suma de todos los valores que puede tener la variable, o sea, en el rango. A eso no sé si lo vimos aquí. Bueno, en todos los k posibles, de k por la probabilidad puntual de k. Esto es en el caso discreto. Ujú. En el caso continuo, pues esto es la integral de, sobre todo r, de x por f de x. De x. Ajá. O sea, la integral de x por la densidad. Y esta es la suma de k por la probabilidad puntual de k. Esto en el caso continuo. Ujú. Entonces, esto es un número. Ajá. O sea, esto es simplemente un número. 1, 2, 4, dependiendo de quién sea f. Ajá. Porque es simplemente una integral de una función que es determinista, ¿no? O sea, no tiene nada probabilista. Es una función. Y esto también es una función. Entonces no nos vamos a meter con cuál es el valor esperado de cada variable aleatoria, porque para eso tienen probabilidad. Eso lo van a ver en probabilidad, si es que no lo vieron ya. Em, Ahora, yo puedo sacar el valor esperado de cualquier cosa. No tiene que ser solamente X. Ujú. Puedo tener cualquier valor, cualquier función de X. Recuerden que dijimos que funciones de variables aleatorias son también variables aleatorias, siempre y cuando la función esté bien definida, ¿no? Sea una función bonita. Vamos a suponer que todas las funciones que se les ocurra son bonitas, y si no son bonitas, pues espero que sepan que no funciona bien. Entonces, si yo quiero el valor esperado de una función, donde g es una función de r en r, entonces esto es exactamente lo mismo. Esto es la suma sobre todos los k posibles de g evaluada en k por la probabilidad de k. En el caso discreto, o la integral sobre todo r de g de x por f de x. Entonces simplemente en lugar de x pueden poner cualquier función de x y la suman o la integran, dependiendo de si es discreto o continuo. Ahora g, les digo, puede ser cualquier función bien comportada. Hay ciertas funciones que son más comunes que otras y más útiles que otras. Eh, por ejemplo, cuando g es un polinomio, o sea, g es igual a g de x es igual a x a la k, entonces al valor esperado de x a la k se le llama el momento k'ésimo.
de X. Ajá, y esto sirve para estadística. Otra función es X menos X al cuadrado. Recuerden que el valor esperado de X es un número. Ajá, es un número fijo. Ajá, porque simplemente es una suma de números fijos. K es un número aquí. PK es también una lista de números que ya están fijos por la distribución. F es una función y X es X, ajá, la función identidad. Ajá. Entonces esto es un número y esto, pues aquí sí va a ser una variable aleatoria. Entonces, el valor esperado de X mayúscula menos el valor esperado de X, que es un número, al cuadrado, pues esto se le llama la varianza. Y como ustedes tal vez sepan, pues la varianza nos dice qué tan desperdigados están nuestros números aleatorios. Ujú. Y así hay varias otras funciones que ustedes pueden, de las cuales pueden definir su valor esperado. Ujú. Pero ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué lo estoy poniendo? Recuerden que inicié esta discusión diciendo que hay varios números que no son aleatorios, que nosotros podemos obtener a partir de números aleatorios. Ajá. Porque en cierto límite los números aleatorios ya siguen un orden. Ujú. O ya se ven ordenados. Entonces, en este caso, ¿quién es el valor esperado? ¿Qué número es? Entonces, para n grande, o sea, para cuando genero muchos variables aleatorias, muchas, entonces vamos a tener que el valor esperado de g de x, o más bien, vamos a ponerlo al revés, que el promedio de g de x, entonces g x promedio, ¿cómo voy a definir g de x promedio? Pues es la suma desde i igual a 1 hasta n, 1 entre n, de g de x, de g de i. Ujú. O sea, voy a sumar los valores de g evaluados en i. Ajá, que i va a ser un número que estoy generando aleatorio. Voy a aplicarle g y voy a promediarlo. Ajá. Entonces esto es el promedio, es como se define el promedio, ¿no? Sumo todos los valores y luego los divido entre el número total de valores. Entonces, para n grandes, el promedio de g, cuando yo tomo todos los valores de x y los promedio, va a tender a g de x. Ajá. Entonces, fíjense, g de i es una variable aleatoria, porque x es una variable aleatoria. Entonces, cada vez que la simule o que la genere, va a tener un valor diferente x y por lo tanto g de x también. Pero si ahora yo sumo esos valores que tuvo g de x todas las veces que yo la generé o que yo la simulé o que yo la observé y la divido entre n, eso va a tender a un número definido, un número que ya no cambia. Ujú. Entonces, em, en ciertos casos. Ok, entonces hasta ahí se entendió primero qué es el valor esperado y luego qué significa esto, que el promedio tiende al valor esperado. O quedó así más o menos mm, no tan claro. El valor esperado es la media. Ujú. Bueno, el valor esperado de x es la media, pero el valor esperado de otra función pues no es la media. En especial, el valor esperado de esta función es la varianza, ¿no? Ok.
La media solamente es para X. Ajá. Para los demás es el valor esperado de la función G. Bueno, entonces vamos simplemente, les voy a escribir aquí, no vamos a hacer ninguna prueba porque no es clase de prueba. Pero vamos a escribir estos teoremas para que quede más claro. Entonces, sean el conjunto de XK, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, o sea, tienen la misma distribución, la misma X chinita, distribuidas. Ajá. Con valor esperado de X igual a mu. Y valor esperado de X menos valor esperado de X al cuadrado igual a sigma cuadrada. Finitos y existentes. Ya todo el mundo se está yendo. Los caésimos momentos se usan para lo siguiente. El primer momento, fíjate que es la media, ¿no? El valor esperado de X. O sea, si K es igual a 1, tenemos esto, que es simplemente el valor esperado de X. Es la media. Cuando tenemos X cuadrada, hay una propiedad que dice que la varianza que está dado por esto se puede escribir como X, el segundo momento de X menos el primer momento al cuadrado. Entonces, el segundo momento sirve para calcular la varianza. El tercer momento, no creo que se use mucho porque no me viene a la mente qué es. El cuarto momento se usa para calcular la kurtosis, que les dice qué tan diferente decae una variable aleatoria cuando sus valores tienden a infinito con respecto a la normal. Ajá, o sea, si cuando X tiende a infinito, la probabilidad de que X tome ese valor decae exponencialmente como la normal, decrece más lento como la Cauchy, que decrecía así como ley de potencias, o si decae mucho más rápido como la uniforme, que simplemente hace como así, es como un cuadrado y de pronto cae a cero ya. Entonces para eso sirve la kurtosis y los demás pues deben tener algún significado, pero no que yo sepa. Ok, entonces vamos a tener un conjunto de variables aleatorias. Su media es mu y su varianza es sigma cuadrada, siempre que sean finitos existentes. ¿Por qué digo que sean finitos existentes? Porque fíjense en las definiciones de los valores esperados. Si los valores posibles K son finitos, pues esto siempre está indefinido, ¿no? Simplemente es una suma de varios números finitos y ya. O sea, 1 más 2 más 3 y ya, ¿no? Em, pero cuando tenemos o esto, pero con un número infinito, entonces, en este caso, si los K posibles son infinitos, debe ser una serie convergente. Y aquí la integral es sobre todo R, es decir, de menos infinito a infinito. Entonces, esta integral también debe ser convergente. Y puede haber, y hay muchos casos en los cuales esto no es ni una serie convergente ni una integral convergente. Entonces, simplemente lo que quiere decir es que estas cosas serían series convergentes o integrales que también convergen cuando el límite inferior tiende a menos infinito y el límite superior tiende a infinito. Entonces eso quiere decir finitos y existentes. Ajá. Entonces, y sea n una variable aleatoria normal con parámetros 0 y 1. Entonces, estos dos teoremas son la ley de los grandes números y dicen que el límite cuando n tiende a infinito
de la probabilidad de el promedio de X, o sea, 1 entre N, suma de G de X y igual a 1 hasta N, menos, bueno, vamos a hacerlo menos general, pero eso se cumple para todo. Menos mu. La probabilidad de que esto sea mayor a epsilon es igual a 0 para epsilon positivo. Ujú. Y luego, uy, el teorema central del límite nos dice que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de 1 entre sigma raíz cuadrada de n suma de igual a 1 hasta n de xi menos mu menor o igual a x. Esto es igual a fn de x. Entonces vamos a decir brevemente qué quiere decir esto. Esto simplemente quiere decir el promedio, o sea, la probabilidad de que el promedio y mu sean distintas, porque si fueran iguales, epsilon sería 0, pero aquí es mayor a 0. Entonces la probabilidad de que el promedio y mu, que es el valor esperado, sean distintas, tiende a 0. Y probabilidad 0 quiere decir que casi nunca pasa, ¿no? Entonces casi nunca va a pasar que el promedio y el valor esperado sean distintos. Es lo que quiere decir cuando n tiende a infinito. Y el teorema central del límite les dice que si yo hago esta transformación, es sumar números aleatorios menos su valor esperado. Y luego a eso dividirlo entre la raíz cuadrada de la varianza entre la raíz de n. Entonces, la función de distribución acumulada de esas variables, recuerden que la probabilidad de que algo sea menor o igual a x es la función de distribución acumulada. Entonces, la función de distribución acumulada de esta transformación me dan la función de distribución acumulada de una normal estándar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Simplemente quiere decir, si yo sumo muchas variables aleatorias, entonces la suma de variables aleatorias con mu y sigma cuadrada finitos y existentes va a ser una variable aleatoria normal. Después de que yo sume muchos variables aleatorias, esto ya va a ser como una normal. No importa cuál sea la distribución inicial de las variables aleatorias. Por eso les decía que la distribución normal es la distribución como de datos experimentales. Porque si yo sumo un montón de esas, entonces al final voy a tener una variable normal. Y lo que hacemos cuando calculamos promedios, etcétera, en el laboratorio es sumar variables. Entonces, por eso va a ser normal. ¿Se entendió la idea, digamos, principal? No tienen que entender esto, ¿no? Pero la idea de lo que dicen los dos teoremas. ¿Se entiende? Queda así medio. ¿Todo bien? Bueno. Ok, entonces vamos a pasarnos a una demostración visual para que vean que sí se cumple cuando lo hago en la computadora. Y bueno, para que aprendan también sigan aprendiendo a programar todo esto. Bueno, ya lo están viendo, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, entonces vamos a ver. El teorema, la ley de los grandes números nos dice que el valor esperado
Ujú. Y el promedio es lo mismo. Cuando tengo suficientes números. Ajá. N tendiendo a infinito. Entonces vamos a checar que esto sucede. Ujú. Entonces, nosotros podemos hacer el cálculo, pero no lo vamos a hacer porque es muy tardado. Entonces, primero vamos a tomar una variable aleatoria beta. ¿Cuál es el valor esperado de la variable aleatoria de beta? Pues es este, alfa entre alfa más beta. Ujú. Entonces vamos a comprobar que sí se cumple el valor el teorema de los grandes números con alfa igual a 1 y beta igual a 3. Si sustituimos esto en este resultado, nos da que el valor esperado debe ser un cuarto, o sea, 0.25. Bueno, pues vamos a checar. Entonces lo que hago es definir esta función que me permite checar la ley de los grandes números. Aquí simplemente le tengo que decir cuántas variables aleatorias quiero promediar para checar la ley de los grandes números. Entonces, ¿quién va a ser? ¿Cuántos números son los que tengo que promediar? Pues la longitud de, de las variables aleatorias que le digo. Ajá. O sea, lo que le estoy dando aquí es una lista de variables aleatorias. ¿Ok? Es una lista de variables aleatorias. Primero, necesito calcular cuántas hay. Entonces, simplemente el número de variables aleatorias es la longitud de este vector donde estoy poniendo variables aleatorias. Luego calculo, bueno, tengo que inicializar un vector donde voy a grabar los promedios. Entonces, en NumPy creo un vector de ceros de longitud num. Ujú. Ahora, lo que voy a hacer es ir promediando cada vez más y más y más variables aleatorias. Entonces, en la primera entrada de este vector, voy a promediar un valor, entonces simplemente es el valor de la primera variable aleatoria, que es lo que pongo aquí. Pero para los demás tengo que promediar más. Ajá. Para la segunda entrada tengo que promediar dos variables aleatorias. Luego para la tercera, tres. Luego para la tercera, cuatro. Ajá. Y así cuando vaya aumentando, tengo que ver que hay una convergencia hacia la media. Entonces, fíjense, el promedio para la entrada I más 1, pues es la variable aleatoria I más 1 más la suma de variables aleatorias que ya llevaba. ¿Cómo calculo la suma de variables aleatorias que lleva? Pues el promedio multiplicado por I más 1. Porque recuerden que el promedio es la suma multiplicada por el número perdón, es la suma dividida por el número de variables que estoy promediando. Entonces esto simplemente es lo inverso. Si yo solamente quiero la suma, pues al promedio lo multiplico por el número de cosas que estaba promediando. Y esto, pues como quiero el promedio, lo divido entre el nuevo número de variables que estoy promediando. Y me regresa esta lista de promedios. Ok, entonces vamos a ver. Aquí en esta variable voy a guardar el vector de promedios. Cuando tomo una variable beta, quiero generar variables aleatorias con alfa igual a 1, beta igual a 3 y voy a usar 10,000 de estas variables aleatorias. Y bueno, entonces vamos a ver cómo cambia el número de variables aleatorias promediadas con el promedio. Ujú. Y vamos a compararlo con 0.25, que dijimos que era el valor esperado de la beta con estos parámetros. Entonces aquí simplemente 0.25 por un vector de unos para que siempre vea el 0.25. Y uso escala logarítmica para que se vea más claro, porque estoy promediando 10,000, entonces son un montón. Entonces 0.25 es el valor esperado. Y fíjense cómo va cambiando, pero en el límite, cuando ya tengo 10,000 números promediados, ya se parece muchísimo el promedio al valor esperado. Ujú. Entonces, pues así podemos checar que sí se vale.
¿ok? Como el promedio, que es la línea azul, va tendiendo a la línea roja, que es el valor esperado. Entonces pueden ver cómo de números aleatorios al final estoy teniendo algo que ya no es aleatorio. ¿Ok? Y esto funciona para todas aquellas variables aleatorias que tengan eh, valor esperado y varianza finitas y bien definidas. Entonces, en este caso, me voy a tomar una variable aleatoria inventada que yo ya les había puesto en la parte de generación de variables aleatorias, que está bien fea, está definida así. Pero como el número de valores es finito, pues por supuesto que tiene su media y su varianza definidas. Ok, digo, ya lo sé, pero vamos a calcular numéricamente cuál es su media. Entonces, esto es la probabilidad puntual, está aquí. Vamos a calcular el valor esperado o la media. Entonces, primero puedes inicializar el número como 0 y luego le voy a estar sumando i, que son los valores que puede tomar, por la probabilidad puntual de i. ¿Ok? Y vamos a ver cuál es su media. Pues su media o su valor esperado es como 5.26. Entonces vamos a comprobar que promediando estas variables aleatorias feas, obtengo lo mismo que la media o el valor esperado. Bueno, esto es la misma función para generar números aleatorios finitos que ya les había puesto, entonces no lo voy a explicar. Y vamos a hacer la gráfica del promedio de varias aleatorias finitas usando 10,000 variables aleatorias. Y ahora, pues, ¿cuál es el valor con el cual voy a comparar? Pues min, ¿no? Que es este 5 punto no sé qué, que calculé antes. Entonces vamos a ver. Uy, es que no hice esto primero. Ahora sí. Aquí pueden ver cómo, aunque está fea, de todas formas pasa lo mismo, ¿no? La línea roja es el valor esperado, lo azul es el promedio, y vean cómo ya para 10,000 ya tienen prácticamente el mismo valor. Entonces estamos generando un número no aleatorio a partir de números aleatorios. Ahora recuerden que les había dicho que no se valía, o más bien el teorema solo se vale cuando tenemos valor esperado y varianza que existen y son finitas. La variable aleatoria Cauchy no tiene ni media ni variable aleatoria, no existe. No es ni siquiera infinito. Entonces vamos a ver que no se cumple la ley de los grandes números cuando no existe la media ni la varianza. Entonces este es el promedio. Y pueden ver cómo aún ya después cuando había promediado como 10,000, de pronto hay un salto. Un salto enorme. Nunca hay una convergencia. Fíjense en la diferencia. Aquí todo el tiempo hay saltos en el promedio. Mientras que aquí hay saltos al principio, pero ya después va convergiendo lentamente hacia un valor donde ya no hay saltos. Aquí también. Primero hay saltos, pero ya después va convergiendo bien, sin saltar. Y en la Cauchy, como no cumple con los hipótesis del teorema de los grandes números, entonces siempre salta. Siempre, 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 siempre salta. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que el promedio de números Cauchy, de números que no cumplen con la ley de los grandes números, sigue siendo aleatorio, sigue siendo un número aleatorio. No converge a algo que no es aleatorio. ¿Ok? Y ahora el teorema central del límite nos dice que cuando yo sumo muchos números aleatorios, cualquiera que sea su distribución, siempre que tengan media y varianza existentes y finitas, entonces la suma de esas variables aleatorias tiene distribución normal.
Bueno, pues entonces vamos a ver. Para probar esto, pues defino estas funciones que me permiten comparar. Ajá. Entonces le tengo que dar, en este caso lo hago con la variable aleatoria beta para ser congruentes. Le doy los parámetros de la beta, el número de variables que voy a sumar y el número de variables que le voy a sacar a esa suma de variables. Porque recuerden que estoy diciendo que la distribución, la distribución la función de distribución acumulada de la suma de variables aleatorias es normal. Entonces tengo que sacar varios valores de la suma de variables aleatorias. Entonces este es el número de variables de sumas de variables aleatorias beta que voy a sacar. Aquí voy a guardar esos valores de sumas. Aquí calculo primero el valor esperado que ya está contenido en esta librería SciPy Stats beta. Ajá. Esta función min ya les dice cuál es el valor esperado. Y esta función var ya les dice cuál es la varianza, para que ya no tenga que escribirla ya. Ok, y entonces para cada número aleatorio que voy a generar, voy a hacer lo siguiente. Entonces, para cada j en el número de variables que voy a sumar, pues lo que voy a hacer es esa transformación. Mi número aleatorio va a ser la suma de variables aleatorias beta con parámetros A y B menos su valor esperado dividido entre la raíz cuadrada de la varianza por el número de veces que promedio. Esa es la definición del teorema central del límite. ¿Okay? Entonces ahora lo que vamos a hacer es voy a generar estas variables aleatorias de suma. Voy a sumar 100 números aleatorios que no son muchos, pero son, o sea, no son tendiendo a infinito, pero son suficientes para el teorema central del límite. Y voy a sacarle 1000 variables aleatorias de la suma y vamos a ver qué pasa. Voy a comparar la función de densidad de probabilidad de la normal y la voy a comparar con el histograma de esta suma de variables aleatorias. Y vamos a ver cómo se ve. Y se tarda ahorita porque pues tiene que hacer sumas y luego generar varias. Y fíjense cómo cae súper bonito dentro de la densidad normal. Entonces sí se cumple. Hay aquí unos picos que salen y esos picos solamente es porque solamente estamos sumando 100, ¿no? Y el teorema central del límite dice cuando n tiende a infinito. Entonces tal vez necesitaríamos un poquito más para que se viera más bonito. Pero como se va a tardar más, mientras más variables aleatorias sume, pues mejor lo mantengo en 100. Vamos a hacer lo mismo con esta inventada que yo le puse. Vamos a calcular la varianza. Entonces la varianza es x menos el valor esperado al cuadrado. Y para calcular el valor esperado de eso, tengo que multiplicarlo por la probabilidad. Entonces vamos a ver cuál es. Su varianza es como 7.74. Y aquí hago lo mismo. Ajá. Le pido la probabilidad puntual, el número de variables aleatorias a sumar y cuántas variables aleatorias le voy a sacar para ver si sí es normal. Vector donde voy a guardar las variables aleatorias. Calculo el valor esperado, calculo la varianza. Luego genero NRBS variables aleatorias y pues hago lo mismo, ¿no? Voy a sumar la variable aleatoria que me genera el generador de números aleatorios con esta probabilidad puntual, menos el valor esperado entre la raíz cuadrada de la varianza por el número de números que estoy promediando. Ok. Y vamos a compararlo entonces con otra vez la normal. La normal contra el histograma
de mis números aleatorios, que son la suma de 100 variables aleatorias y 1000 de esas. Bueno. Se ve un poquito más ruidosito, pero de todas formas pueden ver que sí se ajusta bastante bien a la normal, que es la línea azul. Entonces, pues también lo comprobamos. Y finalmente, la Cauchy no cumple con las hipótesis del teorema central del del teorema central del límite, porque no tiene varianzas ni, ni esperanza variable, ni valor esperado existentes. Entonces vamos a ver qué pasa si yo trato de hacer lo mismo. Sumar un montón de variables aleatorias y dividirlo entre el, em, la raíz cuadrada del número promedio. Y vamos a compararla con la normal. Ajá. Entonces vamos a ver qué pasa. Otra vez se tarda un buen. Y fíjense, aquí ya no checan, ¿no? La azul es la normal y la suma de Cauchy es la roja y no se parece en nada. Ajá, la suma de Cauchy es como una cosa ahí plana y la normal es esto porque no cumple con las hipótesis. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Qué vimos de los teoremas? Ok. Entonces esto no es tanto porque quiera yo que se aprendan los teoremas, sino para que reforzar esto de que cuando nosotros tenemos varios números aleatorios, entonces ya no es aleatorio. Ok, ya nada más para terminar con este tema el día de hoy y que podamos pasar a otra cosa. Podemos explotar esta propiedad de que tenemos algo que ya no es aleatorio cuando tenemos muchas variables aleatorias, usando, o más bien, una técnica que aprovecha esto de que muchos números aleatorios ya no son aleatorios, completamente al menos, es el método, uy, aquí está, uy, ya no quiere escribir. ¿Y ahora qué habrá pasado con esto? A ver, vamos a ver. Ah, ya, ok. ¿Quién sabe qué le había pasado? Entonces es el método Monte Carlo. ¿Ya lo habían escuchado? Este método Monte Carlo tiene su nombre porque Monte Carlo es una ciudad en Mónaco y Mónaco es famoso y Monte Carlo también por los casinos, ¿no? Entonces en los casinos todos son cosas aleatorias, ¿no? O sea, ¿dónde va a caer una bolita o qué carta va a salir o cosas así? Entonces se llama método Monte Carlo, pues es porque vamos a generar números aleatorios y vamos a ver qué pasa. Ajá, justamente como cuando vamos al casino, podemos pensar que jugar cartas es generar un número aleatorio y ver qué pasa es ver si ganas o pierdes, ¿no? Entonces por eso se llama Monte Carlo. Ahora, método Monte Carlo se oye como muy nice, pero es bastante sencillo. Ujú. El método Monte Carlo lo único que quiere decir es que vamos a calcular un número a partir de números aleatorios con cierta distribución, que debe ser conocida la distribución. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que le hace honor a su nombre. Si yo quisiera, si yo voy a ir a Monte Carlo y quiero saber si vale la pena em, apostar en cierto juego, lo que puedo hacer entonces es irme a mi computadora y hacer un programa
que me genere números aleatorios igual de distribuidos que el juego que quiero jugar. Por ejemplo, naipes, ¿no? Entonces programo el juego de los naipes generando variables aleatorias que estén distribuidas como los eventos que me interesen de las cartas para yo ganar dinero y hago una simulación, ¿no? Y simulo varias veces el juego. ¿Qué puedo sacar de eso? Pues la probabilidad de ganar o la probabilidad de perder o el número o la ganancia promedio que puedo sacar yo de ese juego después de ganar, de jugar 10 veces. Ujú, o algo así. Entonces, como ven, o sea, yo puedo generar números aleatorios y simular un evento aleatorio en la computadora y de ahí sacar un número. Ajá. En este ejemplo, promedios de ganar, perdón, probabilidad de ganar, probabilidad de perder o ganancia promedio que puedo sacar yo de jugar ese juego. Digamos, en este ejemplo es muy claro que necesito usar variables aleatorias porque lo que estoy simulando es un experimento aleatorio, ¿no? Un juego de azar. Pero hay cosas que no son aleatorias, donde puedo usar el método Monte Carlo de todas formas, ajá, para calcular esas cosas que no son aleatorias. Simplemente hay que tener un poquito como de intuición de cómo calcular estas cosas. Entonces vamos a ver un ejemplo que es muy famoso para calcular algo que no es aleatorio de ninguna forma, usando números aleatorios con el método Monte Carlo. Y este ejemplo va a ser, voy a calcular pi, o voy a aproximar. Este no es el método que se usa normalmente para aproximar pi, porque es muy demandante, pero pues para nuestra, em, para este discusión, pues es más que suficiente. Entonces, ¿dónde sale pi? ¿En qué cosas sale pi? Pues en muchas cosas, pero lo primero que se nos viene a la mente es un círculo. Ujú. Si yo tengo aquí un círculo, entonces voy a tener, y este es el radio, pues entonces su área es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora, si yo quiero aproximar pi sin tener que tener ahí esa r, pues lo que puedo hacer es tomarme un círculo unitario. Entonces me voy a tomar un círculo de radio 1 y el área de esto es pi. ¿Ok? Porque 1 por 1 es 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues fíjense, antes de usar mi círculo, vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo un cuadrado. Esto se ve como un rectángulo, pero es un cuadrado. De longitud 1 de ambos lados. Ahora vamos a suponer que yo genero, igual que antes, un número aleatorio uniforme en el intervalo 0,1 y y en el intervalo 0,1. Aquí ya no tengo que hacer ninguna transformación ni nada porque sí es un cuadrado, ¿no? El área. Entonces 0,1, 0,1. Ahora díganme, vamos a suponer que a mí me interesa una subárea de la mitad del cuadrado, que es exactamente la mitad de cuadrado. ¿Cuál es la probabilidad de que mis números aleatorios x y y caigan aquí, en este cuadrado de la mitad del área? Un medio, exactamente, porque es la mitad del cuadro. Entonces hay la mitad de probabilidad de que caigan fuera y la mitad de probabilidad de que caigan dentro. Entonces la probabilidad es un medio. ¿Qué pasa si yo tomo otra vez, si yo tomo otra vez mi cuadro unitario y ahora en lugar de fijarme en ese cuadrado, pongo aquí un cuarto, un cuadro, un área de la mitad del cuadro.
¿Cuál sería aquí la probabilidad de que mis números aleatorios cayeran aquí? En este caso. Un cuarto. Muy bien, porque es un cuarto de probabilidad, ¿no? Ahora vamos a fijarnos. Exactamente. Sí, son equiprobables porque estoy diciendo que estoy generando números uniformes. Entonces, la uniforme siempre es equiprobable. Entonces, no se preocupen por eso. Y ahora vamos a poner esto. Tengo aquí mi círculo, mi cuadro unitario. Y ahora yo tengo aquí una cosa rara con área A menor a 1, obviamente. ¿Cuál es la probabilidad de que caigan ahí mis números aleatorios? A, exactamente. Y es A porque el cuadro es unitario, ¿no? Si el cuadro no fuera unitario sería raro, sería un poco más difícil. Pero un cuadro unitario, pues exactamente la probabilidad es A. Es como la proporción de A del área en esta cosa sobre la proporción fuera. Entonces podemos usar exactamente. Muy bien, Jorge. Muy bien, así es exactamente. Y aquí como el área del cuadro es 1, pues A entre 1 es A. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer para yo usar mi círculo y el cuadro unitario y calcular pi? Pues puedo tener aquí mi cuadro unitario. Eh, es 0, 1, ¿no? Y ahora voy a graficar un sector de círculo de radio 1. Uy, no sé si puedo hacerlo. No, no quiere. Entonces vamos a hacerlo así a mano, aunque me queda feo. Ok. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que caiga aquí mis, mis puntos? Sí, es un círculo. Ajá, exactamente. Entonces esto es pi cuartos, porque esto es un cuarto de círculo. Ujú. Y el círculo tiene área pi, pero aquí solamente tengo un cuarto, entonces pi entre 4. Ujú. Perfecto. Entonces, pues eso voy a hacer. Recuerden que la probabilidad es igual a la frecuencia con la que sale un valor, ¿no? Entonces, pi cuartos debe ser igual a la frecuencia em, con la que X y Y caen dentro del círculo. Ahora, por la definición del círculo, la definición geométrica del círculo, ¿cómo puedo saber si algo cae dentro del círculo o no cae dentro del círculo? Si un punto X, Y cae dentro de un círculo o no. En el interior, pues. Con la distancia, Ajá. ¿Qué tiene que dar la distancia? que los puntos en el círculo equidistan al centro. Exactamente. Bueno, ese es que caigan sobre la línea del círculo, ¿no? Pero si yo quiero dentro del círculo, es como dice Jorge. Exactamente. Entonces, la distancia de 0 al punto debe ser menor a 1, ¿no? Todos estos tienen distancia 1, estos tienen distancia mayor a 1 y estos menor a 1. Entonces, como dice Jorge, pues para que caigan dentro del círculo, ay, entonces x cuadrada más y cuadrada deben ser menores a 1, ¿no? Bueno, pues entonces voy a hacer eso. Voy a ver, voy a generar un montón de números aleatorios uniformes en el cuadro y voy a fijarme
cuántos de ellos caen dentro del círculo y lo voy a dividir entre todos. ¿Por qué? Porque la frecuencia es el número total de valores que me interesantes, entre el número total de valores generados. ¿Están de acuerdo que así puedo yo calcular la frecuencia? ¿O hay alguna duda con respecto a ese? O sea, voy a generar n números aleatorios. Ese es el número total de valores generados, n. Y de esos n veo cuántos caen dentro del círculo. Y esos son los totales de números interesantes. La frecuencia entonces me debe dar pi cuartos. Entonces, para calcular pi, simplemente tengo que multiplicar la frecuencia por 4. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver y ya con eso nos podemos ir por ahí. Ok. Entonces aquí lo tengo, ¿no? Tengo el cuadro unitario que se define así. Y voy a fijarme todos los que caen dentro del círculo de radio 1. X cuadrada más Y cuadrada menor a 1. Y la probabilidad, o más bien la frecuencia con la que caen esos números uniformes en este cuadro dentro del círculo debe ser pi cuartos. Bueno, pues otra vez solamente uso NumPy porque uso números uniformes y ya. Y aquí está la función. Lo único que necesita la función es cuántos números aleatorios voy a generar. N, ¿no? Bueno, aquí voy a ir guardando las aproximaciones sucesivas de pi, es decir, cuando solo uso un número aleatorio, cuando uso 2, cuando uso 3, etcétera, hasta n. Aquí en este vector de ceros. Genero mi número aleatorio uniforme, ¿no? X y Y en el intervalo 0. Y ahora sí, si X cuadrada, NumPy power es para elevar algo a un exponente. Entonces, X cuadrada más Y cuadrada es menor a 1, pues entonces voy a decir que sí cayó 1 ahí. Y la frecuencia va a ser 1 entre 1, porque solo he generado un número aleatorio, entonces es 1. Eso es para la primera aproximación. Para las próximas aproximaciones, ¿qué tengo que hacer? Genero mis X y Y. Veo si X cuadrada más Y cuadrada es menor a 1. Y entonces, veo cuál es el número de aciertos que tenía. El número de aciertos va a ser la frecuencia por I, por cuántos intentos tuve antes. Porque la frecuencia es el número de éxitos entre el número total. Entonces así simplemente estoy viendo el número de éxitos que tuve. Número de éxitos más 1 entre el número de veces que lo intenté. Y si no cayó dentro del círculo, pues no le sumo 1 porque ese no fue un éxito, ¿no? Entonces simplemente el número de éxitos que tenía antes entre el número de veces que lo intentaba. No le sumo nada porque no fue un éxito. Aquí sí le sumo 1 porque hubo un éxito adicional ahorita que lo intenté. Si X cuadrada más Y cuadrada es menor a 1, hubo un éxito. Y si no, no hubo un éxito. Y lo que me va a sacar es 4 por la frecuencia, porque yo quiero pi, no pi cuartos, ¿no? Y la frecuencia es pi cuartos. Entonces 4 por la frecuencia. Y vamos a hacerlo con 10,000. Vamos a ver cómo cambia con el número de veces que lo intenté. Y cómo se compara con pi. NumPy.pi les da el valor de pi. Entonces esto me va a graficar el valor de pi como una línea recta. Y luego, pues mi aproximación sucesiva de pi.
en escala logarítmica para que se vea bien. Y luego le voy a pedir que me dé el valor de la última aproximación que hizo. Y vamos a ver. Es que no. Ya, ahora sí. Ujú. Y fíjense cómo va cambiando y va tendiendo muy, muy lentamente a pi, a la línea roja, ¿no? Que es pi. Pero sí tiende después de 10,000. Vamos a ver qué tal lo hizo cuando usé 10,000. 3.1408. Ok, entonces, para los primeros dos dígitos está bien, pero por eso les decía que esto converge muy lentamente a pi, pero sí converge a pi, pero no es la forma que todo el mundo usa. Entonces vamos a ver si pongo un cero más. Aquí también vemos cómo converge a pi. Pues lo hizo peor. Pero de todas formas está aproximando bastante a pi, ¿no? No voy a poner más ceros porque si no se va a tardar muchísimo, pero recuerden que todos estos, mira, 3.14, no, de todas formas le falta. Pero ustedes pueden hacerlo en su casa y pueden ponerle más ceros si es que su computadora aguanta y pueden ir viendo cómo va aumentando y va aumentando la aproximación. Digo, aquí lo vemos con el número que ya conocemos, pero aquí lo ven gráficamente, ¿no? Cómo va aumentando hasta 3.1416. Bueno, entonces como ven, método Monte Carlo, porque usamos números aleatorios uniformes, así podemos usar cualquier número entre 0 y 1, y a partir de esos números aleatorios estamos aproximando algo que ya no es aleatorio. En este caso el valor de pi, que no tiene nada que ver con números aleatorios, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean en un artículo algo método Monte Carlo, es lo que les dije. Calcular un número a partir de números aleatorios con cierta distribución. Ujú. Generalmente algo que es innatamente aleatorio y por eso usamos números aleatorios, pero también puede ser este el caso, ¿no? Algo que no tiene nada que ver con números aleatorios, pero también se puede. Bueno, pues eso es todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿En qué casos no converge? Pues lo que les decía antes, ¿no? Casi todos estos métodos tienen que ver con promedios o cosas así. Entonces, cuando tienen que ver con promedios, no se cumple cuando la variable aleatoria que están usando, la distribución de la variable aleatoria que están usando, no admite varianza ni media. Ujú. Cuando ustedes quieren calcular algo como probabilidades, como les decía este ejemplo de cuándo gano, con qué probabilidad gano y cuándo no, ahí casi siempre se puede hacer porque las probabilidades siempre están definidas para una variable aleatoria. Pero cuando no, de todas formas, yo les recomiendo que siempre chequen si algo tiene media y varianza, porque si algo no tiene media y varianza, sí van a poder calcular probabilidades, pero van a estar feas. Ajá, justamente como vimos aquí, que se veía así como todo disperso, que no le ves un orden a esa cosa tan dispersa. Generalmente cuando no tienen media y varianza se hacen eso o luego tienen como el histograma no le gusta que luego hay números que se generan muy lejos y así. Y entonces no sale bien el histograma. Pero fuera de eso, en casi todos los casos funciona. Entonces, simple chequen que sus momentos están definidos. Y si no, pues prepárense para que funcione feo. ¿O decías en qué caso no converge la integral y la suma para calcular los momentos? No, justamente era lo que estaba preguntando. O sea, Ok. Bueno, de todas formas, si quieren saber en qué casos los momentos no están bien definidos, es cuando decaen muy lentamente a infinito, como una potencia, o sea, como x a la menos p o algo así. Cuando decaen así, generalmente
sus momentos no existen. Bueno. Ok, pues si no hay más preguntas, entonces nos quedamos así y nos vemos el jueves.